Hola, que el Señor le bendiga. Qué gusto que estemos juntos otra vez. Yo ya estoy preparado, espero que usted también. Tengo mi lapicero, tengo mi cuadernito, tengo la palabra de Dios. Hágase acompañar de ella siempre. Ella es, vamos, levántela conmigo. Levante conmigo su Biblia y repita después de mí: esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios. Yo la voy a leer, yo la voy a estudiar. Ella es la inconfundible, inconmovible palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. ¿Qué le parece si adoramos un momentito y recordamos en esta hora, sí, que Él está en control? Que Dios siempre tiene el control de todas nuestras circunstancias. Al presentarnos delante de ti, Señor, en esta mañana, Padre, te agradecemos, porque tu Espíritu Santo empieza a modificar la atmósfera aquí y ahora en donde estamos. Gracias, Espíritu Santo. Podemos recordar todas las veces que tú nos has ayudado, todas las veces que nos has rescatado, todas las veces incluso en que nos has tenido que soportar y perdonar, porque pareciera para nosotros que tú no estabas, pero siempre has estado. Nuestro corazón se acelera en muchas circunstancias, pero tu dulce paz se hace presente. Tu palabra sembrada en nuestros corazones nos alienta a seguir adelante. Tú no estás sordo a nuestro clamor. Tú estás presente. Tu brazo no se ha cortado. Oh, qué maravilloso que eres, Señor. Qué maravillosa presencia se está desatando aquí. Oh, Jesús, gracias por poner tu mejor melodía en nuestro corazón. Gracias, Señor. Sea exaltado tu nombre. Y el que lo cree repite conmigo: amén y amén. Traigo para usted muy buenas noticias. Están en el Evangelio de Jesucristo. Precisamente eso es el Evangelio de Jesús. Buenas noticias. Buenas noticias. A pesar de que las historias en ocasiones que usted y yo leemos en el Nuevo Testamento y específicamente en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en ocasiones son así muy fuertes, pero tienen un final glorioso. Sí, un final glorioso. Y en esta oportunidad quisiera que pusiéramos nuestros ojos en dos acontecimientos que estos discípulos de Jesús tuvieron que enfrentar. Me refiero a Mateo capítulo 17. Vaya conmigo a Mateo capítulo 17. Esta historia nosotros la vamos a encontrar en Marcos en el capítulo 9 y en Lucas en el capítulo 9. Es muy fácil de recordar. Es la historia que bien conocemos de la transfiguración. Pero no importa que la conozcamos bien, permítale al Espíritu Santo que use a este hombre que tiene al frente para enseñar algo nuevo y fresco para esta oportunidad, para el momento en que estamos viviendo. Sí, el momento que estamos viviendo. Domingo 26 de julio. Esta palabra es crucial para usted y, por supuesto, para mí. Venga a la Biblia conmigo en Mateo capítulo 17. Leo para usted desde el versículo 1 al versículo 7. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd.
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Ciertamente hemos predicado muchas veces de este pasaje, pero en esta oportunidad, ante las cosas que nos están aconteciendo, tenemos que venir con la aplicación para nuestra vida. Jesús agarra a sus 3 íntimos. Sí, tengo que decirlo. Tenía 12 discípulos, pero de los 12, 3 íntimos: Pedro, Jacobo y Juan. Otra vez en escena, aparte. Y cuando los aparta no para que ejerzan un liderazgo, sino que los aparta, aunque lo llegaron a ejercer, sino que los aparta primero que todo para orar. Jesús hace, a través de la oración, a hombres y mujeres apartados para Él. Ese es el propósito de la oración. En medio de la oración registra la Biblia en otras versiones, yo le acabo de leer Reina Valera, que Pedro, al ver la transfiguración, no sabía ni cómo hablar. Bueno, vamos a Marcos para que lo veamos. En Marcos capítulo 9, y ahorita vamos a Lucas. Marcos capítulo 9 dice la Biblia, en el versículo 2 en adelante: 6 días después Jesús tomó también a Pedro, a Jacob y a Juan, y se los llevó aparte sobre un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Versículo 5: entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Verso 6, preste atención: porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Porque no sabía lo que hablaba, porque estaba espantado. Déjeme decírselo como me lo dicen a mí los ticos: ¡qué susto! ¡Qué espantado! Estoy asustadísimo. Por supuesto, ¿quién no se va a asustar en medio de la transfiguración? Bueno, el susto, el espanto, no es otra cosa que miedo en exceso. ¿Sí? Ante las adversidades, ante las situaciones, nosotros en ocasiones podemos llegar a asustarnos, y una de las características de cuando estamos asustados es que no sabemos lo que decimos. Mejor no lo hubiera dicho. El domingo pasado les explicaba que yo creo que Dios a nosotros nos está mandando un tapaboca, es decir, que tengamos cuidado con las palabras que pronunciamos. Este es un tiempo crucial, iglesia. Yo como pastor le doy la recomendación de que las cosas que están aconteciendo, sí, muchas veces van a venir a asustarnos, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que tener sosiego. Nuestro corazón y nuestra boca tiene que estar cerrada para no pronunciar cosas que no se tienen que pronunciar en el momento de la angustia, en el momento del temor. Vengo de parte de Dios, sí, me está escuchando bien. Vengo de parte de Dios para decirle que tenga cuidado con lo que habla en el momento que hay mucho temor, en el momento que hay mucha angustia. El momento fue preciosísimo, es la transfiguración. Lucas capítulo 9 lo registra muy precioso. Usted lo va a leer en su casa a partir del versículo 28 al 33. Pero sí. ¿Cómo se tranquilizaron? ¿Cómo se sosegaron aquellos 3 hombres? Dice la Biblia que la presencia de Dios se manifestó. ¿Tiene temor? ¿Está asustada? ¿Está asustado? Pastor, ¿debería estar asustado? ¿Debería estar con temor? No, porque Dios está en control. Pero si estuvieras en temor, digamos que estás asustado por un momento, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir corriendo como el desesperado, como la loca, pegando gritos? ¿Qué vas a hacer? La Biblia enseña aquí que la presencia de Dios fue tan manifiesta que inmediatamente aquellos hombres se silenciaron. ¡Oh, qué casualidad! Que en medio de la presencia de Dios, sus palabras y las mías se callan. Hacemos silencio. Si hay temor, si hay angustia, dele oportunidad a Dios que lo visite.
Venga a la oración, por favor, y llénese de su presencia, porque la presencia de Dios, al inundar a Pedro, a Jacobo y a Juan, se silenciaron y escucharon claramente a Dios. En el momento que hay presencia de Dios, hay palabra. Sí, se lo repito. En el momento que hay presencia de Dios, hay palabra. Y cuando hay palabra, hay paz en el corazón de los hombres. No fue esa palabra, no fueron esas palabras las que dijeron: a él oíd. Este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Claro, hemos predicado también de eso, y es cierto. Pero de esta otra parte, posiblemente esta sea la primera vez que me escuches decirlo. Dios dijo: a él oíd. Fue Dios el que dijo: escuchen la voz de mi hijo. De ese lugar se levantaron con paz y con sosiego. Sí, en el medio del susto hay cosas que uno dice que no tenía que haber dicho, por la que nos tenemos que arrepentir y venir delante de Dios y decirle: Señor, pon guarda en mi boca, Señor. Sí, en medio del susto, en medio del espanto, dice Mateo, es posible que Pedro tuviera las ocurrencias. Ay, qué lindo Pedrito, qué linda ocurrencia, hagamos 3 enramadas. No. Asustado no se ponga a hacer nada. Lleno de temor no se mueva, quédese quedito, métase a orar. Deje que la palabra de Dios, dice la Biblia que aquellos 3 hombres se postraron. Cuando hay presencia de Dios hay adoración. Estos hombres se postraron a adorar. Claro, de esta situación aprendemos. No sé cuál es su situación, no sé tampoco cuáles son sus temores. Sí sé que están sucediendo muchas cosas alrededor suyo y alrededor mío, que si no fuera por su presencia estaríamos como locos, estaríamos diciendo cosas que no debemos decir, estaríamos haciendo cosas que no debemos hacer. Pero por dicha Él estaba ahí. Fue Jesús el que los llevó a ese lugar. Fue Jesús el que los tomó de la mano, los apartó y los llevó a ese lugar alto. ¿Tiene usted un lugar alto? ¿Tiene usted un lugar donde se aparta con el Señor? Yo espero que diga que sí, porque en ese lugar Dios te va a llenar. En ese lugar Dios va a derramar su presencia. En ese lugar vas a tener paz. Paz. Usted vio lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 17. Lo que Jesús se acerca y les dice tiernamente. Oiga, qué palabra más preciosa. Oiga lo que Jesús se acerca ahí en Mateo capítulo 17 y se acerca y les dice. ¿Qué es lo que les dice? Ay, Dios mío, verso 7. Levantaos y no temáis. Tiraiticos en el piso. Este es un tiempo en donde, iglesia, tenemos que tirarnos delante de la presencia de Dios. No es que seamos cobardes, no es que no sepamos qué hacer, es que si lo hacemos así nos vamos a equivocar. Cuando estés llena de paz, cuando la presencia de Dios te haya inundado tu corazón, empresario que me estás escuchando, entonces levántate. Jesús los levanta, pero no los levanta asustados. No los levanta desesperados, no los levanta atemorizados o aterrados, porque así es como dice Mateo. Se aterró, no sabía qué hacer. Jesús nos va a sacar, Jesús nos va a poner de pie, Jesús nos va a volver a poner en la escena. Claro, yo sé que estoy hablando de parte de Dios para tu corazón. Hoy es el tiempo que busques ese lugar alto. Él está en control de todas las cosas. Él está en control de todas las cosas. Es Satanás que mete imágenes. Es Satanás que manda dardos y pensamientos a su corazón y al mío, que tal vez diga: ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde cogemos? Y empezamos a decir cosas que nunca tuvimos que decir. Este es el tiempo ¿para qué? Para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inunde tu corazón y el mío. Cuando vemos las situaciones que nos rodean, puedo recordar también este otro pasaje, esta otra circunstancia.
Mateo capítulo 14. En Mateo capítulo 14, la Biblia nos enseña otra historia impresionante, que sé que le va a bendecir, para aquí y ahora, para enfrentar lo que todos estamos enfrentando. Mateo capítulo 14, versículo 22. Leo para usted. Dice la Biblia: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e irse delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él le dijo: ven. Es una historia que usted y yo hemos hablado tantas veces, pero hoy yo quiero recordarla y tomar algunos elementos de ella para tu edificación. Para tu edificación. Lo primero que tengo que decir es que la Biblia enseña que en medio de la multitud de quehaceres, Jesús se fue a orar. Tenemos el registro de que Jesús, antes de enfrentar la multitud, oraba. Y tenemos el registro de que Jesús, después de atender la multitud, también oraba. Hoy usted y yo estamos rodeados de multitudes de cosas que hacer, de multitudes de trabajos que presentar, de multitudes de tareas que ponen en la escuela, en el colegio e incluso en la universidad. ¿Ha visto usted que a través de la internet se está educando nuestros hijos, pero esta educación los está llevando a tener más horas pegados a la internet? Es una multitud de trabajo. Dígame una cosa, usted que me está escuchando, después de tanta multitud, ¿usted oró? Antes de enfrentar la multitud, ¿usted también oró? Yo tengo que ser consciente en esta hora. Y sí, no tengo problema de que se caigan las estrellas. Los días más difíciles míos son los días que la oración es poquita. Entre más ore su servidor, mejor le va. Así que yo sé que lo que le estoy diciendo funciona. ¿Tiene muchos trabajos? ¿Tiene mucha presión? ¿Tiene una multitud de problemas? Pastor, es que usted supiera el montón de problemas que tengo, la multitud de cosas que tengo que hacer. Jesús también. Pero Jesús, antes de enfrentarse al mucho que hacer, oraba antes y oraba después. ¿Sí? Orar antes y orar después. Bueno, pues en medio de este tiempo, dice la palabra de Dios que Jesús envía a sus discípulos. Los envía en la barca y ellos ingresan a la barca y se van. Pero ellos no saben para dónde va. Porque dice la Biblia que se levanta un viento tan fuerte que les era contrario. Ahora, no estamos hablando de gente que era la primera vez que se monta en un barquito. Si hubiera sido yo, era la primera vez que tuve que ir a una isla, y lo recuerdo bien, a la isla de Chira, aquí en mi país. Estaba tan asustado, porque era tan tarde, porque yo no sabía, yo creía que esto era como coger un bus, y no, hay que esperar la marea. Y cuando me invitó el pastor que me llevaba para allá, me dijo, tenemos que irnos a cierta hora. Y le digo, no hay problema, me dice, porque tenemos que esperar que suba la marea y entonces nos vamos. Y le digo, perfecto. Pero claro, cuando subió la marea y cuando empezó todo el asuntico a moverse, era la primera vez que yo estaba ahí, vi un mecate y yo me amarré, iglesia, yo agarré el mecate y me amarré todito. El capitán que nos llevaba, o el marinero,
La persona, la dueña de la panga esa, era una panga para 8 personas, íbamos como 17. Y yo era el único que estaba amarrado. Este hombre me dijo: ¿cómo se nota que sos de San José? ¿Cómo se nota que sos de la ciudad? Sos el único que está amarrado. Si nos llegáramos a volcar, el único que se ahoga es usted, porque está tan amarrado que no lo puedo sacar. A ver, desamárrese. Esta historia son hombres experimentados. Esta historia son de hombres experimentados. Los 12 discípulos no tenían problema con montarse en la barquita e ir más adelante. Jesús iba a venirse, Jesús los iba a alcanzar después. Ellos no sabían cómo, pero Jesús los iba a alcanzar. Ellos se fueron, pero el viento le era contrario. ¿Qué cree que no sé, que usted es un experimentado? No sé la edad que tiene, pero usted sabe enfrentar la vida. Pero quiero decirle que aunque usted sepa y tenga experiencia y tenga más años que yo, o los mismos o menos, yo quiero decirle que la vida es un mar. Es un mar de circunstancias que no sabemos en qué momento cambian. Y mejor es que pongas los ojos en Jesús para salir adelante. Este es nuestro tiempo, y nuestro tiempo declara que nuestra experiencia como hombres o como mujeres con pocos o muchos años no serán suficientes, iglesia. Los tiempos que estamos viviendo serán tiempos cruciales. Pero no solamente para usted, sino para toda su familia. Y su familia le está poniéndole los ojos a usted, que se supone que es el experimentado, que se supone que es el hombre que ora, que se supone que es la mujer espiritual, que se supone que tiene mucha palabra porque tiene muchos años de estar congregándose. Este es el tiempo para los hombres de Dios, mujeres llenas del Espíritu Santo, que le demuestran a la familia que aunque el viento sea contrario, Jesús nos va a ayudar. Pedro, del que siempre hablamos. ¿Cómo le pegamos a Pedro, verdad que sí? Es que Pedro caminó sobre las aguas. Sí, pero se empezó a hundir. Bueno, pues fue el único que se atrevió a decir: diga que venga a mí. Diga Jesús, y yo voy a ir a ver si es verdad. Cuando nosotros estamos llenos de temores y llenos de ansiedades, déjeme decirle que vemos cosas que no existen. ¿Y qué fue lo que vieron cuando se llenaron de temor? ¿No fue acaso un fantasma? Así lo dijeron, así lo gritaron. La Biblia lo registra así. Vamos a la Biblia. Mateo, capítulo 14. Por cierto, si usted quiere leer esta misma enseñanza, la puede encontrar en Marcos capítulo 6, versículo 45 en adelante. Pero nosotros estamos pegados aquí en Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice la Biblia que cuando lo vieron, un fantasma, gritaron y dieron voces de mucho miedo. Eso es lo que está diciendo el versículo 26. Un fantasma, y dieron voces de miedo. Y dieron voces de miedo. ¿Por qué? Porque el viento les era contrario y porque él apareció tardísimo. Tardísimo para los hombres, pero para Dios era el momento. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué se atrasó tanto? ¿No se acuerda que había dejado a la multitud? ¿No se acuerda que había subido a orar? ¿No se acuerda que Jesús antes de enfrentar la vida oraba? ¿No se acuerda que después de enfrentar la vida se iba a orar? ¿No se acuerda que Jesús oraba? ¿Cómo me está hablando el Espíritu Santo en esta hora a mí? Y yo espero que a usted también. Bueno, de todas maneras, por la fe, Dios, háblale a este hombre que me está viendo. Usted tiene que orar, hermano. Usted tiene que orar, pero orar en serio, no encomendarse, no oraciones de comida, de cafecito, de galletica. Orar. Porque si no oras, tu corazón se va a llenar de temor. Y cuando te llenes de temor y la adversidad te inunde el corazón, vas a ver cosas que no están sucediendo. Y Pedro y sus discípulos lo que vieron, Pedro y sus amigos, los discípulos de Jesús, lo que vieron fue un fantasma. Y empezaron a dar voces de miedo. Jesús tiene que hablarles y lo primero que les dice es: tengan ánimo, yo soy. No tengan miedo, no temáis. Versículo 27. Oh, Dios mío. Inmediatamente su palabra hace que las circunstancias cambien. Que las circunstancias cambien. Cuando usted y yo ponemos sus ojos
nuestros ojos en los ojos de Él, por la fe, hacemos prodigios. La situación empieza a tranquilizarse. ¿Cuál fue el problema de Pedro? El mismo suyo y el mismo mío. Quite los ojos de Jesús. Quite los ojos de Jesús. Quite los oídos de la palabra de Dios para que vea que empieza a hundirse. Y eso es lo que su enemigo, el diablo, quiere, y el mío también. Que todo lo que nos rodea, que todo lo que nos llega al corazón, nos llena de mucho temor. Pero pastor, si Jesús sabía que se iban a asustar, ¿por qué no se fue temprano? ¿Por qué no les mandó un WhatsApp y les dijo, chiquillos, no tengan temor, yo les voy a llegar en cualquier momento, a la hora menos pensada? Como hoy, a la hora menos pensada. Dice la Biblia que fue al principio de la cuarta vigilia, al final de la tercera vigilia. Y eso es importantísimo que lo tengamos que leer. Los discípulos, al enfrentarse a situaciones adversas, ¿usted cree que usted y yo no hemos dicho muchas veces que somos sus discípulos? Bueno, de la misma forma seremos enfrentados. ¿Por qué no llegó antes? Bueno, yo no sé por qué no llegó antes, pero sí sé a qué horas llegó. Fíjese bien, la Biblia declara, versículo 24, Mateo capítulo 14, verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Otro texto dice al principio de la cuarta vigilia, al final de la tercera vigilia. Yo quiero hablar sobre las vigilias. Las vigilias de la noche son divididas de la siguiente manera: primera, segunda, tercera y cuarta. La primera, cuando se oculta el sol y es hasta las 9 de la noche. Esa es la primera vigilia. La segunda vigilia es de 9 de la noche a 12 medianoche, a lo que se le llama en el lenguaje bíblico la medianoche. Pero la tercera vigilia es la que se conoce desde las 12 medianoche hasta las 3 de la mañana. Es decir, donde hay más sueño. Es decir, donde está más oscuro. Ahí sí está oscuro. ¿Sabe cómo se le llama a esa? ¿Sabe cómo se le llama a la tercera vigilia de la noche? Antes que el gallo cante. Antes que el gallo cante. Vengo de parte de Dios para decirte que Jesús se va a presentar antes de que el gallo cante. Porque cuando el hombre y la mujer se llenan de temor y coinciden con que es la tercera vigilia de la noche, es posible que le niegues. El propósito del miedo y de la ansiedad es llevarnos a negar su existencia. Qué peligroso, iglesia. Qué peligroso. Estamos viviendo tiempos peligrosos en los que tenemos que poner nuestro corazón en las manos del Señor, para que no le neguemos, para que no digamos, no, yo no lo conozco. ¿Se acuerda? Porque cuando lo negamos decimos, no abiertamente que renuncio a ser cristiano, pero se nos olvida que somos cristianos. O en ocasiones, no existe. O ponemos pensamientos en el corazón. No, yo no sé si será verdad. Justamente cuando viene el miedo, cuando viene la acechanza de los temores, aparecen estos cuestionamientos en el corazón y en la mente, suyos y míos. ¿De verdad existirá? ¿Será verdad? ¿Se habrá olvidado de mí? Son cuestionamientos que el hombre cuando empieza a hacerlos es porque está empezando a llenarse de temores y de miedos. Pare, porque el gallo va a cantar. Tenga cuidado. Está terminando la tercera vigilia. Dice que Él aparece en la cuarta vigilia de la noche. Es decir, que Él aparece después de las 3 de la mañana hasta que amanezca y se ponga el sol bien brillante. ¿Ok? Justamente ahí apareció Jesús. Varias cosas que me hace gracia de nuestro amado Rey. Dice la Biblia que él, mirándolos de lejos, se había dado cuenta de que el viento les era contrario. ¿Tú crees que a Jesús se le olvidó todo lo que está pasando? ¿Tú crees que Jesús no tiene control sobre las situaciones económicas que estás viviendo? Laborales, incluso
de salud. A Él no se le pasa nada. Y lo único que tenemos que hacer es entonces venir a Él. Venir a Él. Otra característica de los hombres y las mujeres que se llenan de temor y de miedo es que olvidan la palabra. No me venga a decir que estos discípulos no habían leído el libro de Isaías. Por supuesto. Es el libro que todos los días cuando se reúnen se lee. ¿Cómo es posible que se les haya olvidado tanta palabra? Bueno, se olvida ¿por qué? Porque tienen mucha atención a las situaciones y circunstancias. Deje de escuchar las cosas que alimentan sus miedos. Póngase a escuchar la palabra de Dios. No me venga a decir que no sabían lo que decía Isaías capítulo 41, versículo 10. Vaya conmigo, Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es nuestro buen Dios. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Que nuestra alabanza, que nuestra adoración esté llena de su palabra. Que nuestros momentos de oración estén llenos de la palabra de Dios. Que podamos recordar lo que dice 41, en Isaías 41, versículo 13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Oh, iglesia amada, que Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2 pueda ser anidado en tu corazón. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Sí, Dios está de parte nuestra. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, verso 38. Sí, iglesia, ahí es donde estoy seguro. En sus manos, en sus manos. Yo sé que Él nos está mirando de lejos y que viene a acercarse. Como nunca antes en mi espíritu sé que algo poderoso de Dios viene sobre esta tierra. Y sé que Dios trae bendición para su pueblo, para todo hombre y toda mujer que abandonando el temor, que abandonando las situaciones, las multitudes de cosas en las que nos estamos empezando a meter, tengamos un tiempo para recordar que Él viene. Pastor, yo quisiera que saliera en carrera, que viniera a mi encuentro corriendo. Yo también. ¿Usted cree que los discípulos no? Pero dice la Biblia que Jesús empezó a caminar sobre el mar. Oh, Jesús comenzó a caminar sobre el mar. Tal vez usted o yo le hubiéramos dicho, ¡Ey, apúrate, corre! Salí corriendo, echales mano porque mira, están asustados. El viento les es contrario. Pareciera que todas las cosas son difíciles. El texto termina diciendo que llegan al final llegan a puerto seguro. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió. Jesús entra a la barca, ¿sí? Después de ayudar a Pedro y sacarlo. Inmediatamente, todos sus discípulos le adoraron. ¿Que cómo se me quita el temor? No es que soy muy valiente. Tal vez mis amigos ya me están diciendo viejo. Y a veces la gente cree que la gente vieja son la gente valiente. Pues déjeme decirle que no. Valiente es el hombre que confía en Jehová, que pone su corazón en su palabra. Sí, hoy es el tiempo para hacerlo. Hoy es el tiempo para tomar en serio su palabra. Porque su palabra es verdad y ella es medicina a todos nuestros huesos, sí, es verdad, pero también es medicina a nuestra alma,
que está en ocasiones inquieta, Dios se ha manifestado. Dios siempre lo ha dicho. En Deuteronomio capítulo 31, estoy terminando, versículo 8, dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Que lo que te rodea, que lo que sale por la televisión, que las noticias que nos llegan no nos hagan ver fantasmas. No nos hagan ver fantasmas. Levanta tus manos. Quiero bendecirte. Yo te bendigo a la entrada y te bendigo a la salida. Te bendigo en el campo y te bendigo en la ciudad. Y todo lo que tú haces, prospera.